invitado Alonso Cárdenas, es especialista en educación y politólogo especialista en gestión pública, para que nos explique cuál tendría que ser el proceso de aquí en adelante con Telesub, con sus alumnos y en general lo que se espera de las universidades que están en este proceso para brindar educación de calidad, que es lo que tanto se necesita. Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, ha habido una marcha no muy nutrida de estudiantes que reclaman en contra de esta decisión de SUNEDU, que si aspiramos a educación de calidad, yo creo que no debería haber marcha atrás. No sé cuál es tu opinión. Bueno, yo creo que es muy rescatable y hay que saludar el valor que tiene la SUNEDU de cerrar una universidad que tiene más de 20.000 estudiantes, porque refleja que efectivamente el proceso de licenciamiento va en serio, ¿no? No es sencillo enfrentarse a una universidad con tantos recursos, pero esto, digamos, es una muestra extrema de la crisis estructural que tiene el sistema educativo universitario peruano, ¿no? Recordemos que en 1990 nosotros apenas teníamos 49 universidades. En el año 2015 teníamos 132. ¿No? Entonces, ¿por qué se da esto? Porque a principios de los 90, si nosotros hacemos un paralelismo, a la educación superior le pasa más o menos lo mismo que al transporte público. Se liberaliza sin ningún tipo de control, el Estado pierde, digamos, la capacidad o claudica de su función de fiscalizar. Totalmente, ¿no? De entonces, hacer, ¿no? Un ejercicio de control, aun cuando sea una actividad privada. El Ministerio de Educación y las autoridades tienen la obligación de certificar que se está dando educación de calidad. Por supuesto, entonces, además los títulos salen a nombre de la nación, exacto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos alguna de las carreras que brindaba esta universidad que acaba de ser cerrada, pues hay temas que nos llaman mucho la atención por la delicadeza de las carreras. Por ejemplo, cirujano dentista. O sea, después de escuchar al señor Benavides y cómo Telesub no ha cumplido ninguno de los criterios, pues es muy difícil que un cirujano dentista de Telesub pues tenga, a mí me daría un poco de temor, ¿no? Claro. Por ejemplo, médico cirujano, ingeniero civil. Entonces, nosotros tenemos que efectivamente certificar la calidad de estas universidades, ¿no? Y no olvidemos que esto es un tema sistémico. Usted recordará al señor Iván Noguera, ¿no? Que estuvo en los Cuellos Blancos, sí, ¿no? Ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál fue la universidad que lo propuso para integrar el Consejo Nacional de la Magistratura? Hay que decirlo, pues Telesub. Telesub, ¿no? Porque la esposa del señor Noguera era decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta universidad del señor Luna, ¿no? Entonces, los audios están ahí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuáles son los representantes que nosotros llevamos a las instituciones que nada más nombran jueces y fiscales a nivel nacional, ¿no? Entonces, la crisis ha llegado a ser sistémica y es urgente y muy importante que SUNEDU siga avanzando en este proceso. No olvidemos que no es la primera vez que algo así sucede. En el año 2013 se denunció que el rector de la Universidad Garcilaso, el señor Cervantes Liñán, ganaba 2 millones de soles mensuales. ¿No? Eso quedó en nada, pero el señor Cervantes Liñán, nosotros hicimos una comparación que se hizo pública, cuánto ganaban los rectores de las mejores universidades del mundo, y el señor Cervantes Liñán gana más que el rector de la Universidad de Harvard, que el rector de la Universidad de Princeton, que el rector de Oxford. Porque a la Asamblea Nacional de Rectores como una entidad que se supervisaba a sí misma, claro, ¿no era es cierto? Juez y parte. Era juez y parte en este tema, y eso fue lo que ha sido desterrado, pues esta práctica de un malentendido espíritu de cuerpo tapándose las irregularidades mutuamente. Claro, ¿no? pero o sea, es incomprensible que el rector de la Universidad Garcilaso, con todo respeto, pueda ganar más que el rector de la Universidad de Harvard, ¿no? O de la Universidad de Princeton, o de Oxford, de Cambridge. Pues yo no le veo ningún sentido, es algo pues hasta ridículo, ¿no? Así es. Entonces, como le decía, la crisis del sistema universitario peruano es muy grave, y yo creo que los pasos que valientemente está dando la SUNEDU, recordemos que esto lo impulsa el ministro Saavedra con el congresista Mora ya en el año 2014, ¿no? Empieza a dar frutos, y creo que se debe impulsar, porque los vínculos que tienen este tipo de universidades con, por en este caso, el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, eran evidentes con toda la evidencia que existe ahora de cómo se arreglaban estas situaciones, ¿no? Y si nosotros vemos el panorama general,
¿Cómo están nuestras universidades? ¿Cómo está o sea, no dudamos del prestigio de varias casas de estudio que las hay, pero nos tenemos que medir no internamente, nos tenemos que medir con las mejores universidades del mundo. Claro. Empecemos por a nivel Latinoamérica. ¿Cómo estamos respecto a nivel Latinoamérica? Bueno, por ejemplo, la misma SUNEDU en su informe bianual cita algunas algunas comparaciones que son muy relevantes para entender la dimensión de la problemática en la que estamos sumergidos. O sea, los journals, que son estos documentos, revistas académicas especializadas, reconocidas y que son citables internacionalmente, son una muestra de cómo está la calidad de la educación en el país. Por ejemplo, Brasil en el año 2015 tenía 332 journals, o sea, revistas académicas. México 101, Chile 87, Colombia 78, Argentina 56, Venezuela con todos los problemas que tiene 40, Cuba 24, el Perú 7. O sea, la diferencia es pues abismal, ¿no? Estamos hablando, eso recoge pues lo que hablaba el señor Benavides, investigación científica propia, generada por el catedrático que dedica una parte de su tiempo, además a tiempo completo, ¿no? Catedráticos a tiempo completo, que parte de su tiempo lo dedica a hacer investigaciones que son material de consulta internacional. Entonces, si Brasil tiene 332, Argentina tiene 56 y el Perú tiene 7, tenemos un problema pues muy grave, ¿no? Pero no solamente en el tema de las revistas académicas, sino en los documentos o en las investigaciones, en los papers, que tienen, digamos, rigurosidad científica y que pueden ser citados internacionalmente. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no?, que es el gran líder a nivel internacional, el año 2015 produjo 570.000 de estos documentos. El Reino Unido, 166.000. Francia 110.000, México 17.000, Brasil 57.000, Argentina y Chile 11.000, Colombia 7.000, el Perú 1.600. Entonces es una diferencia pues terrible, ¿no? Eso habla o sea, de ese modo se construye el prestigio de una universidad. Por supuesto. ¿No es cierto? Porque sus catedráticos y sus investigaciones son citadas en trabajos, en monografías, en ámbitos profesionales, y eso suma prestigio a la universidad. Por el amor de Dios, es para llorar. Entonces, nosotros, o sea, si nosotros nos vemos ya en los grandes rankings internacionales, por ejemplo, de Times, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que ellos utilizan? Uno de estos es efectivamente los documentos citables, la investigación. Pero también otro criterio clave es la internacionalización. No solamente de, digamos, los estudiantes que tú recibes, sino los estudiantes que mandas. Claro. Y esto es un elemento clave si nosotros también buscamos dinamismo económico, ¿no? Entonces, en el año 2015, a pesar de... Ahora en Estados Unidos ha bajado un poco, ¿no? Pero en el año 2015 tenía 1 millón de estudiantes extranjeros. Con Trump se ha reducido, pero sigue siendo una potencia, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene 1 millón de estudiantes extranjeros que mueven en la economía de Estados Unidos 43.000 millones de dólares. O sea, es más que todas las exportaciones del Perú juntas. Canadá recibe 245.000, Francia 340.000, el Reino Unido 250.000, Argentina, nuestro vecino, recibe 50.000 estudiantes. Chile. Colombia recibe 15.000. Nosotros, modestamente, 3.000. O sea, estamos realmente... Estamos a la cola, ¿no? A la cola de todo. Y otro tema, o sea, si nosotros estamos efectivamente no solamente viendo el tema de el intercambio estudiantil y la internacionalización, esto también tiene un componente humano muy fuerte, ¿no? Porque un estudiante que se va de intercambio, pues se va al país donde va a estudiar y regresa, pero con ese país ya en el corazón. No es una experiencia no solamente académica, sino es una experiencia que cambia la vida, que te cambia totalmente. La vida. Así es, te abre el horizonte. Nosotros tenemos que promover efectivamente que muchos estudiantes internacionales vengan al Perú, a nuestras universidades, a formarse. Porque sería muy bonito que en el futuro algún líder de la Unión Europea o un presidente norteamericano diga, oye, yo hice un intercambio en X Universidad del Perú y aprendí a comer, y conocí muchas cosas. O sea, es un valor humano que se genera. Pero no solamente los que nosotros recibimos, sino cuántos se van de nuestros estudiantes afuera. Hemos avanzado mucho, eso sí, como estábamos, se ha avanzado ahora con las becas Presidente de la República y con el reto Servir, por ejemplo, de que se te da un préstamo para estudiar en una de las mejores universidades.
pero el Perú todavía manda muy pocos estudiantes a nivel extranjero, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Porque, por limitaciones económicas, por desconocimiento del idioma y porque, digamos, los que queremos estudiar afuera, los peruanos que quieren estudiar afuera, a veces no alcanzan el nivel de inglés o no tienen, digamos, porque los procesos son muy exigentes, ¿no? Entonces, apenas 8.500 estudiantes peruanos se han ido a estudiar al extranjero, que es el 1% de toda la masa de estudiantes, ¿no? Pero si nos comparamos otra vez con Colombia, Colombia manda 16.000, o sea, prácticamente el doble. Brasil manda 25.000 estudiantes extranjeros. Es que se necesita una reingeniería y eso es lo que está intentando hacer SUNEDU. Por eso nosotros tenemos que aplaudir y apoyar el trabajo que viene haciendo SUNEDU, porque si realmente queremos generar una industria del conocimiento y la educación, es decir, que vengan estudiantes, nosotros empezar a publicar papers, tener universidades de calidad reconocidas a nivel latinoamericano y a nivel internacional, necesitamos calidad, no necesitamos cantidad. No, claro. Y si nosotros, digamos, ya tratando de desarrollar una política sobre estos temas, por ejemplo, nuestras universidades en la Amazonía tendrían que ser un foco de innovación, tecnología, ¿no? En este contexto de cambio climático. Empezar a recibir doctores, investigadores, biólogos de todos los países del mundo que quieren estudiar y proteger la Amazonía. Tenemos todos los recursos. De acuerdo. Para terminar, ya nos ganó el tiempo, de las universidades peruanas, ¿cuántas figuran en el ranking mundial de las mejores universidades? Bueno, hay una en el Mejores 500. Una en el top 500. Pero si nos ubicamos en el top 300 latinoamericano, aquí he traído los datos, Brasil en ese top 300 de América Latina, no del mundo, Brasil tiene 76, México 45, Colombia 41, Argentina 34 y el Perú apenas 16. Ok, estamos en la cola. Y hay que apoyar, entonces. Hay que apoyar. El mensaje es ese, hay que apoyar el trabajo que está haciendo SUNEDU. Así es. Que hoy puede sonar terrible para todos esos padres y estos chicos que van a tener que hacer su traslado, pero enhorabuena, que están alertados y que van a tener que hacerlo sí o sí, o sea, no les queda de otra, van a tener que hacer su traslado. Así es. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, 2:50. Les vamos a contar todo sobre el boom de los restaurantes temáticos.